Hola, muy buenas, aquí estamos en otro vídeo del sótano de las matemáticas. En este vídeo vamos a empezar el curso completo sobre geometría en el espacio de segundo de bachillerato. Vamos a comenzar dando la definición de vector, su módulo, su dirección y su sentido, y las operaciones básicas de los vectores en el espacio. Pues bien, tenemos que un vector fijo en el espacio es un segmento orientado determinado por un par de puntos, su origen A y su extremo B. Como vemos ahí en la gráfica, el vector fijo que va del punto A, el cual es su origen, al punto B, el cual es su extremo, es de la forma que vemos ahí. Es decir, tenemos que restar componente a componente. Restamos las componentes del punto B menos las componentes del punto A. Y ahí tendríamos ya el vector AB. Como vemos en la gráfica, tenemos ese vector de ahí que va del punto A, que es igual a 1, 0, 0, al punto B, que es el 0, 0, 2. Con lo cual el vector AB viene dado de la forma que vemos ahí. Es decir, restamos la primera componente de B con la de A, tenemos 0 menos 1. Después restamos la segunda componente de B con la de A, 0 menos 0. Y la tercera componente de B con la tercera componente de A, 2 menos 0. Así que nos quedaría el vector AB, el cual es igual a menos 1, 0, 2. Vamos a pasar ahora a ver cómo se caracteriza cada vector en el espacio. En primer lugar tenemos el módulo del vector. Pues bien, el módulo de un vector es esa longitud que vemos ahí en el dibujo. Es la longitud del segmento orientado que va desde el origen, es decir, del punto A, hasta el extremo, que es el punto B. Este módulo hay que decir que tiene valor no negativo, ya que es una longitud. Siempre va a ser positivo, exceptuando cuando el vector sea el 0, 0, 0, que en ese caso el módulo del vector va a ser 0. Si tenemos un vector cuyas componentes son A, B y C, el módulo de ese vector viene dado por la raíz cuadrada de la suma de cada componente al cuadrado. Esta suma solamente es 0 cuando el vector es el 0, 0, 0. En otro caso siempre va a ser positivo. Si miramos la gráfica, nosotros tenemos el vector AB igual a menos 1, 0, 2, con lo cual su módulo es igual a la raíz cuadrada de la suma de cada componente, es decir, menos 1 al cuadrado, que es 1, 0 al cuadrado, que es 0, 2 al cuadrado, que es 4. Dentro de la raíz tendríamos 1 más 4, que es 5. Así que el módulo de ese vector es la raíz cuadrada de 5. La segunda característica de un vector es su dirección. La dirección de un vector fijo viene dada por la recta que lo contiene o por cualquier recta paralela a ella. Como vemos en nuestra gráfica, la dirección de ese vector AB es la de la recta que va del origen A al extremo B. Pero sin embargo también podemos coger cualquier dirección que sea paralela a esa recta que vemos ahí. La tercera característica de un vector es su sentido. El sentido de un vector es la forma en la que ese vector recorre el segmento AB. Es decir, fijamos el punto origen y el extremo. El sentido va desde el punto origen hasta el extremo. En nuestro caso tenemos ahí el vector AB, menos 1, 0, 2, que es el que va de A a B. Con lo cual el sentido de ese vector es para donde apunta la flechita de la gráfica, es decir, va de A a B. Bien, pues ya sabemos la definición de un vector fijo. Vamos a ver lo que es ahora un vector libre. Si cogemos todos los vectores fijos de igual módulo, dirección y sentido, todos esos vectores fijos se van a considerar el mismo vector libre. Si miramos la gráfica, vemos ahí dos vectores fijos, los cuales son distintos, no son el mismo. Sin embargo, vemos que tienen el mismo módulo, es decir, tienen la misma longitud. También tienen la misma dirección, ya que pertenecen a rectas paralelas. Y también vemos que tienen el mismo sentido, ya que las dos flechitas apuntan hacia el mismo sitio, con lo cual consideramos que estos dos vectores fijos son el mismo vector libre. Gráficamente, la manera de ver si dos vectores fijos son el mismo vector libre es trasladarlos hasta el origen de coordenadas. Si al trasladarlo al origen de coordenadas vemos que solamente hay un vector, ya que se superponen, pues entonces quiere decir que son el mismo vector libre. Vamos a ver ahora las operaciones básicas con vectores. En primer lugar tenemos la suma. Para sumar dos vectores u y v, no hay más que sumar cada componente del vector u con la correspondiente componente del vector v.
Para sumar dos vectores gráficamente, tomamos vectores equivalentes a ellos de manera que el extremo del primero coincida con el origen del segundo. ¿Esto qué quiere decir? Si vemos ahí en la gráfica, el vector u, donde acaba, trazamos un vector paralelo a v, con el mismo módulo. Y en el vector v hacemos exactamente lo mismo. Donde acaba el vector v, trazamos el vector u paralelo que pase por ahí. Y como vemos, la suma es unir donde empiezan los vectores hasta donde acaban. En nuestra gráfica tenemos el vector u, que es igual a 1, 0, 4, y el vector v, que es 4, 0, 1. Pues la suma no es más que sumar cada componente. Es decir, primera componente con primera sería 1 más 4, la segunda componente con la segunda, 0 más 0, y la tercera componente con la tercera, 4 más 1. Así que el vector que nos da es el 5, 0, 5. Ahí lo tenemos perfectamente dibujado en la gráfica. Para poder entender la resta de vectores, en primer lugar tenemos que ver la definición de lo que es un vector opuesto. Es decir, dado un vector u, su vector opuesto se denota por menos u y tiene el mismo módulo y dirección que u, pero como vemos tiene el sentido contrario. Para obtener este opuesto de un vector, simplemente cambiamos el signo de cada componente de nuestro primer vector. En el dibujo podemos ver el vector u, que es igual a 2, 2, 2. Como vemos, su opuesto es cambiarle el signo a cada componente, con lo cual menos u sería menos 2, menos 2, menos 2. A partir de aquí ya podemos ver lo que es la resta de vectores. Si tenemos dos vectores u y v, no hay más que sumar u con el vector menos v. Es decir, cambiamos primero las componentes de v y les ponemos el signo contrario, y ahora ya podemos sumar ese vector u con el v. En tercer lugar, vamos a ver lo que es el producto de un vector con una constante. Si tenemos un vector u y una constante k, el producto de este vector u por esa constante es otro vector con la misma dirección que u. Después va a tener el mismo sentido que u si esa constante k es mayor a 0, o sentido contrario si esa constante k es menor a 0. Y en cuanto al módulo de nuestro nuevo vector, es k veces el del vector u, es decir, multiplicamos el módulo de u por k. En la gráfica vemos que tenemos ese vector u, que es 2, 2, 2, el cual va de a a b, y nos da una constante igual a 2. Entonces las componentes de ese nuevo vector 2 por u va a ser multiplicar ese 2 por cada componente del vector u. Es decir, multiplicaríamos ese 2, el otro 2 y el último 2 por 2 y nos quedaría el vector 4, 4, 4. Como podemos comprobar, ese vector tiene la misma dirección que u, tiene el mismo sentido, ya que la k es 2, que es mayor a 0, y vemos que el módulo es 2 veces el del vector u. Bien, pues ya hemos terminado esta breve introducción sobre vectores. En el próximo vídeo vamos a ver tres cosas muy importantes. En primer lugar, si tenemos por ejemplo tres vectores, como vemos ahí en la gráfica, vamos a ver la dependencia o independencia de estos vectores y vamos a verlos con ejercicios prácticos. En segundo lugar, vamos a ver la definición de base vectorial y vamos a ver cuándo un conjunto de vectores forman una base. En tercer lugar, vamos a ver las coordenadas de un vector respecto a un conjunto de vectores. Imaginemos que tenemos el conjunto de vectores u y v que vemos ahí en la gráfica y queremos saber las coordenadas del vector w respecto a ese conjunto de vectores. Para ver esos tres puntos vamos a hacer ya muchos ejercicios prácticos en los que vamos a tener que tener mucha idea de matrices. Os dejo aquí el enlace por si os queréis ver mi lista de reproducción de matrices curso completo de segundo de bachillerato. Estaros pendientes, suscribiros y muchísima suerte con los exámenes.